Bueno, Shokugeki acabó, el primero de una larga lista de animes que sabes que iban a animar al 100%, como Kaguya, Neverland, Shingeki, Boku no Hero y un largo etcétera. He querido hacer este video comentando mis impresiones finales de este Spokon Shonen de cocina, que estarán de acuerdo conmigo, en todo momento fue de más a menos. Muy buenas a todos, esto es Dani Reviews y el día de hoy hablaremos de la franquicia de Shokugeki no Souma. Dentro intro y comenzamos. Esta obra fue hecha en conjunto por Yuto Tsukuda, encargado de la historia, y Shun Saeki, encargado de la ilustración. Ambos mangakas han hecho un par de historias aparte, en conjunto, pero ninguna llegó ni remotamente cerca a explotar como sí lo hizo Shokugeki no Souma. De hecho, el ilustrador Shun Saeki dibujaba hentai, y por eso ahora entendemos bien el ecchi de la obra. Su manga fue publicado por la Shonen Jump entre el 26 de noviembre del 2012 al 30 de agosto del 2019. Estamos hablando de 36 tomos recopilatorios a lo largo de casi 7 años, teniendo su adaptación al anime por JC Staff, estudio decente que ha hecho obras como Toradora, Bakuman, Prison School, Golden Tie, entre otros. Pero hoy hemos venido a hablar de Shokugeki. Como anime en general, la trama ya la conocen, trama de Spokon, de Souma como protagonista y llegar a lo más alto del mundo culinario, el cual es enviado por su padre a la academia de Totsuki, que es prácticamente la mejor academia de cocina del mundo, que solo el 10% de estudiantes logran graduarse de ahí. Pensar que la academia en sí, los retos que esta ofrecía a Souma y a los demás secundarios de la Estrella Polar, era la atracción principal en la primera temporada. ¡Qué lejos quedó eso! ¿Se acuerdan de la Estrella Polar y sus secundarios? Dios, quedaron muy de lado estos personajes. Igual nunca fueron tan llamativos, así que no importa tanto. Donde a cada reto siempre existía el temor de ser expulsados. ¡Wow! ¿Cómo pasa el tiempo? Con el avanzar de las temporadas, la serie dio un par de vueltas, pero en las primeras 2 temporadas por lo menos eran adictivas y entretenidas. Se había creado un ecosistema con muchísimos personajes donde parecía que cualquiera le podía ganar a cualquiera, ya que había muchísimo talento en la generación de Souma. Que yo pensé en primera instancia que realmente la generación de Souma era una generación más, que la academia por sí sola siempre va gente que es muy pro en la cocina. Pero realmente la generación de Souma fue la generación de los prodigios, dichos desde la primera temporada por Saemon y revelado por él en la última, que no fue por azares del destino, sino por rodear a su nieta en un ambiente competitivo con los mejores cocineros del mañana. Buen detalle ahí el que haya esa congruencia. Me gustaba mucho cómo cada uno tenía su propio estilo de cocina, con sus propias técnicas, el conocimiento, las batallas culinarias. En su comienzo tenían una duración más longeva, literalmente tardaban más de medio capítulo solo preparando los platos para luego degustarlos, cuando el nivel era parejo y no tenías tan claro quién podía ganar. Era muy entretenido, más allá de que de vez en cuando se les iba la olla con las desgustaciones y el ecchi. Me gustaba el balance de la serie, de Nakiri Alice siendo la mejor de la fase de grupos en las elecciones de otoño, por ejemplo, y enfrentándose en unos cuartos de final a Souma de buenas a primera, o al Dini no llegando ni siquiera al top 8 en estas elecciones, perdiendo contra Mimasaka, o Megumi que a veces ganaba, perdía sus batallas, pero sabías que poco a poco se iba convirtiendo de las mejores, y que al final terminó siéndolo. O como cuando Souma llegó a la final a 3 bandos que no te esperabas que fuera así, contra Hayama y Kurikiba, que termina perdiendo ante el dios de las especias. Luego el tema de los 10 consejeros, que sabías que había un grupito de personajes que estaba por encima de todos, que había un nivel de jerarquía todavía más allá. El anime era muy entretenido, había un balance entre los cocineros y se sentía que el que mejor se preparaba era el que podía llegar más lejos y ganar las batallas culinarias. Creo que las 2 primeras temporadas fueron la mejor época de Shokugeki no Souma.
La serie de a poco fue perdiendo impacto. Cada temporada era un poquito peor que la anterior. Pero ¿en qué momento dio el bajón de calidad? Quizás para muchos fue cuando empezó el arco de Nakiri con el padre, cuando este se adueña de Totsuki, que era un arco bastante largo, que prácticamente abarcó 2 temporadas y media entre la 3 y la 5, más allá de que era un poco raro que Erina sufriera en su infancia por solo degustar comida gourmet. ¿No sabes hasta qué punto tomarte esto en serio? Si es que se puede. Para mí el problema no es el arco en sí, mi problema empezó cuando las batallas culinarias empezaron a darle otro enfoque mucho más práctico. Estas pasaban de durar capítulos enteros a literalmente unos pocos minutos. De hecho, en el arco final, la batalla entre Aldini y Erina en el Noir, por ejemplo, ni siquiera existió. Pero no es por la duración de las batallas en sí. Entiendo que al haber más cantidad deban durar menos. El problema es la calidad de estas. Bajó bastante. Los autores pasaron de tener un ecosistema, una jerarquía disputada por varios personajes, donde la competencia era buena a favor del entretenimiento, a una escalera que solamente Souma y Erina subían con apenas escasa oposición. El anime dejó de lado a la gran mayoría de secundarios. Dejaron de existir los combates entre ellos y se centró en Souma siendo un Gary Stu, que estaba roto y le terminó ganando a todos. Es que literalmente quitando a Erina, que es un caso aparte, es invencible, es una Mary Sue, prácticamente Souma solo perdió una batalla de importancia en todo el anime. De ahí ganó todo. Entiendo que es el protagonista y que tiene que escalar posiciones, pero de ahí a estar roto y ganarle a todos, eso hace que el anime haya perdido su gracia y encanto en gran medida. Literalmente en las batallas finales entre Central y los rebeldes en la temporada 4, Souma se bajó a 4 de los mejores consejeros en duelo, en una batalla que era por equipos de 8 versus 8, y eso es absurdo. Volviendo a la pregunta que había hecho antes, de cuál creo yo que es el punto de inflexión cuando el anime empieza a decaer, yo lo tengo muy claro, y es en medio de la batalla de Central contra los rebeldes, cuando a Souma le toca enfrentar a la sexta consejera en lo que es su especialidad, fideos soba. Y Souma va con sus 2 huevos bien puestos y le gana. Sé que te dan una explicación de que le ganó porque escogió un tipo de fideo que es mejor en interiores o algo así, y ella otro tipo de fideos, pero me importa un carajo. Cuando Souma le gana, por ejemplo, a Nikumi en la primera temporada, siendo ella especialista en carne, ella cogió una carne de alta calidad como Wagyu A5 y supuestamente le gana con una carne de super porque la cocina mejor. Es un ejemplo exagerado, pero se entiende que gana por calidad. En cambio acá me estás diciendo que la sexta consejera, que toda su vida ha hecho fideos soba, no le va a patear el trasero a Souma en su propia especialidad, siendo ella una de las mejores del mundo preparando eso. No me jodas. Ponlos a competir en otro tipo de platos, comida francesa por ejemplo, que a Souma se le da bien, qué sé yo. Ya sabemos que este tipo está roto. Pero cuando se trata de convencer al tercer consejero de que se una al grupito de Souma y compiten en la especialidad de que es hacer ramen, ahí sí Souma pierde 1000 veces contra él, porque ahí no importa que pierda para la trama. Muy conveniente. Me recordó un poco al Seirin en Kuroko no Basket, que era un equipo que de verdad quería que pierda. De nada me sirve que digan que de vez en cuando Souma mejora a punta de prueba y error, retando y aceptando siempre batallas culinarias a cualquiera en la academia, perdiendo y ganando un montón de estas batallas con viejos y actuales consejeros y demás gente, porque con esta experiencia adquirida él va mejorando día a día. Si todo esto no me lo muestran, si ese crecimiento no se ve en el anime y solo lo cuentan como una leyenda, no me sirve para justificar que Souma es un Gary Stu, ya que en toda la serie solo pierde una vez. Simplemente Souma gana todo, y eso pasa desde la tercera temporada hasta terminar el anime en mayor o menor medida. Hay algunos momentos buenos donde aplican los conocimientos ganados de las pasantías con el francés, o cuando tienen su batalla culinaria
en el duelo de Central versus los rebeldes contra el cuarto consejero, el espadachín, que le ganan bien los rebeldes, teniéndolo estudiado, apoyándose en compañeros, con una muy buena batalla culinaria, recordando los buenos tiempos de la serie, que fueron las primeras 2 temporadas. Al final los secundarios fueron dejados de lado. Es como que si Souma ya te venció, no tienes por qué volver a ser relevante para la historia. El ejemplo perfecto es Nakiri Alice. Creo que al final, con toda la trama del padre de Erina, se desperdició mucho el potencial de muchos de los secundarios. Además, el hecho de ganar una batalla culinaria, eso no quiere decir que seas mejor cocinero. Simplemente eres mejor en esa especialidad que compitieron, o que estabas más preparado, ya sea postres, ensaladas, comida francesa, hindú, italiana, lo que sea. Eso es algo que el anime no supo aprovechar, ya que al tratarse de cocina, a diferencia de otros Spokons, podrías jugar más con ese elemento, de que cualquiera puede ganarle a cualquiera si se preparan o son mejores en esa especialidad. Al final, la experiencia no se improvisa. Es decir, no porque Souma sea mejor que el 98% de los cocineros de la academia, significa que este le vaya a ganar a todos en absolutamente todas las especialidades. Y así con todos los personajes. Se pudo haber hecho un mejor balance de poderes, por decirlo de alguna manera. Pero en vez de eso, pongamos a Erina ganándole a la cuarta, tercera consejera en la batalla de Central contra Rebeldes en su especialidad, que son los postres, porque es el personaje más roto de la serie y no me sirve que tenga la lengua divina. La otra chica ha pasado toda su vida haciendo postres y es de las mejores del mundo haciendo esto. Pero igual Erina gana. Creo que solo Aldini y Megumi fueron personajes balanceados. Y quiero destacar que en la última temporada me gusta el detalle de los autores para con ellos, que en la clasificación hay no ir, donde hacen un todos contra todos para escoger a los 3 participantes, los 3 mejores platos. Gana Souma, obviamente por ser el protagonista, pero los autores le dan su reconocimiento a Aldini y a Megumin. No se olvida de ellos al final, que son los que siempre estuvieron ahí con Souma desde el inicio de la serie, y que con ellos sí aplicaba bien las reglas y ganaban algunas batallas, perdían otras, mientras Souma y Erina revientan a todos, por ejemplo. En cuanto a Souma como protagonista, más allá de que sea Gary Stu, siempre esto merma a un anime. Igual pueden tener diferentes personalidades, algunos como Ichigo te caen bien. El caso de Souma, ya lo he dicho más de una vez en algunos videos, los protagonistas despreocupados porque están confiadísimos en su habilidad, con esta no siendo debidamente justificada, para nada son de mis preferidos. Siento que tienen una falsa modestia, pero quitando que su personalidad no es tanto de mi agrado, no negaré que es un anime que en su día me entretuvo bastante. De hecho, disfruté mucho de sus primeras temporadas. Recuerdo claramente que al final, tanto de la primera temporada como de la segunda, sentía que podía comerme el mundo como Souma si de verdad me esforzaba en lo que yo hacía. Ese es un sentimiento que esta serie me dio. Y el de vamos a creérnosla, vamos a cumplir nuestras metas. Y que un poco también lo sentí al final de la quinta temporada, que es cuando esta apostó a la añoranza. Y del final, más allá de que Erina gana el no ir, que realmente no importa mucho a estas alturas, quiero resaltar uno de los mensajes finales del anime que me encantó, que le da Yoichiro, el padre de Souma, de que cocine tanto como pueda hasta que encuentre a ese alguien especial que le quiera cocinar todos los días, haciendo alusión a que Souma encontró a Erina, ese alguien a quien le puede cocinar y que lo hará ser mejor siempre. Y que el final, con todos los personajes que hemos visto a lo largo de estos años, reunidos en el restaurante de Souma, con el primer opening sonando de fondo, y al final me gana la nostalgia y me quedo con la sensación de que con sus altos y bajos, a pesar de haber mermado a lo largo de sus temporadas, que no terminó de la mejor manera, fue una serie que yo llegué a disfrutar a lo largo de sus 72 episodios, que me sirvió muy bien para pasar el tiempo. ¿Y qué más puedo decir?
video te gustó, déjame tus comentarios, dale like, suscríbete para hacer crecer esta pequeña comunidad. Esto es AniReviews y nos vemos en el siguiente video. Bye.